Corea del Norte es uno de los países más desconocidos y herméticos del mundo y que plantea más dudas a todo aquel viajero que algún día piensa, ¿no?, en visitar el país. ¿Es posible hacerlo de forma independiente? ¿Es muy complicado conseguir el visado? ¿Cuánto cuesta un viaje de 1 o 2 semanas por el país? ¿O qué podemos o no hacer? ¿Podemos hacer fotos? ¿Podemos salir por nuestra cuenta del hotel? En fin, para resolver pues esta y muchas otras cuestiones, hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Cao de Venós, seguramente muchos de vosotros pues ya lo conocéis. Es presidente de la Asociación de Amistad con Corea y máximo representante de Corea del Norte en el exterior del país. Lleva pues aproximadamente 30 años viajando a Corea del Norte, incluso residiendo allí. Y bueno, ha sido un auténtico placer haber tenido esta charla con él de aproximadamente 1 hora en la que ha podido resolver pues muchas de las dudas, tabúes, cuestiones pues que no tenían nada claras a la hora de encarar un viaje por un destino tan peculiar. Así que nada, espero que la charla sea de vuestro interés y que os pueda ayudar a planificar un futuro viaje. Bueno, Alejandro, bienvenido al canal. Es un auténtico placer contar hoy con su presencia. Uno de los objetivos que tengo con todos estos vídeos, pues también es hablar sobre destinos pues no tan explorados, no tan conocidos turísticamente. Y creo que Corea del Norte, pues a día de hoy sigue siendo uno de los países pues más herméticos y de los que menos se sabe del mundo. Así que, bueno, es un auténtico placer contar hoy con usted. Igualmente, un placer estar con vosotros y solucionar todas las dudas para todos aquellos viajeros o virtuales o reales, ¿no?, que quieran conocer mejor Corea. Bueno, Alejandro, eres una persona muy conocida, has estado en muchos medios de comunicación, pero por si hay alguien que todavía no te conoce, pues bueno, decir que eres presidente de la Asociación de Amistad con Corea, organización que creo que tú mismo fundaste, y también tengo aquí apuntado delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el extranjero de la República Democrática Popular de Corea. Si me equivoco, corrígeme. Bien, Eh, bien. pero ¿cuáles son las funciones que tienes? Porque mucha gente pues, te conoce como el español que trabaja para el gobierno de Corea del Norte, incluso como el único extranjero, ¿no?, que trabaja, que tiene un cargo en el gobierno de Corea del Norte. ¿Cuáles son exactamente tus funciones dentro de estos cargos que hemos comentado? Pues mis funciones son muchas y variadas. Básicamente soy la persona de enlace entre el resto del mundo con Corea del Norte, con la República Popular Democrática de Corea. Así que como hay muchos países donde no existe embajada, no hay información, de hecho la mayoría de artículos y tal, pura desinformación sobre el país, cualquier persona, desde atender a medios de comunicación que quieran interesarse por la posición oficial del gobierno de la República, pasando por preparar visados para personas internacionales, sobre todo altas personalidades del mundo de la diplomacia, del deporte, de la ciencia, empresarios. Entonces, o resolver cualquier asunto, ¿no? En general, digamos, soy la persona de enlace o que establece los primeros puentes entre el resto del mundo con Corea del Norte. Y yo creo que una de las primeras cosas que se pregunta a la gente cuando le conoce es un poco por cómo ha llegado ahí, ¿no? Usted nace en Tarragona, si no me equivoco, provincia de Tarragona. Pero si ya Corea del Norte de por sí es un país pues tan hermético, incluso mucha gente cree que hasta para visitarlo, ¿no?, que es muy complicado. ¿Cómo consigue usted acceder no solamente a visitar el país, sino a pues establecerse en él, incluso pues representar al país de la forma que nos acaba de decir? ¿Cómo es este proceso? Bueno, es un proceso larguísimo, ¿eh? Tardaría ya la hora o 2 horas de entrevista que tenemos y no podría usted preguntarme nada más. Así que es una larga historia porque es una historia de más de 30 años ya en mi vida, pero comienza con 16 años, básicamente, un gran interés por la cultura asiática y en concreto por querer transformar el mundo y acercarme a los países de la esfera socialista. En ese entonces pues habían dos bloques, ¿no? Ahora ya prácticamente no quedan países con sistemas socialistas o comunistas, pero era un interés inicial que se convierte en una pasión. Esa pasión se desarrolla con el tiempo y a los 12 años obtengo esta posición, la que tengo ahora mismo también como delegado especial honorario, que era realmente mi sueño, ¿no? Poder ayudar o contribuir al desarrollo y la creación de este tipo de sociedad. Soy parte, en este caso, del desarrollo internacional con Corea del Norte y cumplí ese sueño, ¿no? Durante ese trayecto, pues lógicamente pasaron muchas cosas, fue bastante complicado, sobre todo ganarse la confianza, romper el hielo, las diferencias culturales son muy, muy importantes, pero al final fue así, lo conseguí y a eso pues me dedico gran parte de mi tiempo, ¿no?
hoy en día y espero hasta el final de mis días. Pero quien esté interesado realmente en profundizar sobre mi historia, tengo una biografía que se llama Alma Roja, Sangre Azul, de Editorial Base, se puede comprar por internet, también está, creo que está disponible también por internet, está circulando, con Alma Roja, Sangre Azul, Alejandro Cadevenos, encontrarán tanto el libro físico como el digital. Y allí pues podrán ya informarse mucho más en detalle, ¿no? De cómo es mi vida y todos los pasos que fui dando hasta llegar donde estoy. Ya digo, porque es que si no, no podría preguntar nada más ahora mismo. Y esta época de la que estamos hablando, cuando empezó a interesarse por Corea del Norte, estamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, para que nos hagamos una idea. ¿Cuándo fue su Sí, primer viaje al país? ¿En qué año? No sé si lo recuerda. estamos alrededor del año 92. Mis primeros contactos son en los años 90 con las familias norcoreanas que vivían en España, entonces existía una representación para la Organización Mundial de Turismo. Fueron los primeros coreanos que conocí apenas con 16 años y unos 2 años después es cuando pude efectuar mi primera visita, que fue muy corta, por invitación. Y a partir de entonces pues empiezan a suceder ya las visitas regulares. En situación normal, si no fuera por el tema COVID, pues tendría que estar 6, 7, 8 veces al año en Corea como mínimo. ¿Y cómo recuerda ese primer viaje? No sé si fue incluso la primera vez que salió fuera de España o la primera vez que viajó a Asia, pero ¿qué recuerdos tiene de ese primer viaje? No sé si la Corea del Norte que encontró en esos pues, años 90, principios de los años 90, era tal y como se le imaginaba, si le impactó, si para usted fue un choque cultural muy grande. ¿Cómo recuerda aquel primeros viajes que hizo al país? Para mí fue un sueño hecho realidad, porque claro, yo mi conocimiento venía en cintas de cassette, que es donde escuchaba música tradicional coreana, vídeos VHS también, muy limitados, teníamos solo 3 o 4 vídeos en ese entonces y luego sí muchos libros. Entonces, mi fuente de información principal era esa, en una época sin internet, sin teléfonos móviles. Cualquier comunicación con la capital se hacía por fax, era lenta, costaba carísimo y a veces tenías que intentar durante días enteros para que entrara un fax, ¿no? Así que fue bastante complicado. La ventaja es que existiendo estas familias en España, pues se hizo mucho más fácil, ¿no? Ya que tenía el apoyo del grupo diplomático que residía entonces en Madrid. Pero para mí fue un sueño hecho realidad. Llegar y conocer, pues simplemente no quería volver, así de claro, ¿vale? Porque mi objetivo principal con 16 años era quedarme a vivir en Corea del Norte y colaborar, pero fue precisamente mis compañeros, mis primeros compañeros coreanos quienes me animaron y me dijeron que por favor que me quedara en el exterior porque me necesitaban para eso, para las relaciones internacionales, ya que pues conozco bastante bien tanto el carácter occidental como no. He nacido aquí, en Tarragona, como has comentado antes, Tarragona capital, y sé cómo funciona, he viajado por muchos países del mundo y también conozco bien la forma de pensar la mentalidad coreana, tanto norcoreana como surcoreana. Al final, Corea es una sola nación, la diferencia es ideológica. Y a la hora de llegar a un país en el que imagino que, bueno, habría poquísimos extranjeros y hoy en día los hay, imagino que hay muy pocos, imagino que en aquella época pues sería pues, incluso más. ¿Le costó entablar relación a nivel ya personal, conocer gente en Pyongyang? Porque muchas veces, pues, no conozco Corea del Norte, ¿no? Pero ya sabemos que hay sociedades asiáticas en las que una cosa es llegar como turista y otra cosa es instalarse allí, intentar entablar relaciones humanas, de amistad, muchas veces pues resulta algo complicado. ¿Le costó pues hacer amigos allí, el comunicarse, no sé, por ejemplo, a nivel de idioma, si lo hacía en inglés, si aprendió el idioma coreano? ¿Cómo recuerda a nivel social pues estos momentos, ¿no? de entablar sus primeras amistades dentro del país? Bueno, yo usaba castellano e inglés con aquellas personas que hablaban ambas lenguas y lógicamente 4 palabras de coreano, pero me ayudó mucho a conocer algunas canciones coreanas tradicionales que significaban pues básicamente una comunión entre esa diferencia cultural y geográfica tan grande, ¿no? Y yo creo que al igual que en Corea, aunque en Corea cuesta más, pero por la historia del país, ¿no? Es mucho más complicado tener amigos de verdad coreanos que, por ejemplo, chinos incluso, ¿no? O japoneses. Esto se debe a la historia de la nación y el sufrimiento que ha tenido continuamente, ¿no? Como incluso en su época feudal. Se ha estado continuamente invadida por otros imperios. Era un pueblo muy pacífico que siempre, pues tanto los mongoles como los rusos, como los chinos, como los japoneses, pues venían y no solo destrozaban, ¿no?
los bienes culturales y tradicionales se nos saqueaban y eso ha sido el desastre de Corea, ha sido siempre esa colonización, ¿no? Por parte de los grandes imperios en un país pequeño. Por eso se le conoció también como el reino ermitaño. A Corea se le conoce así, ¿no? Tiene normalmente dos denominaciones, el reino ermitaño y el país de las mañanas serenas. El país de las mañanas serenas es más, digamos, turístico y el más histórico es el reino ermitaño porque la única solución que tuvieron sus reyes en ese momento es aislarse totalmente del exterior y habían sufrido tanto a manos de los extranjeros que eran muy recelosos de cualquier persona o cualquier cosa que viniera de fuera. Eso se mantiene a fecha de hoy. Incluso en Corea del Sur, un país totalmente capitalista, súper occidentalizado, o sea, lleno de soldados americanos, incluso en ese caso, no es nada fácil adentrarse en la vida interna de un surcoreano. ¿De acuerdo? Yo eso lo rompí, pues creo que volcándome en la sociedad, intentando aprender y respetando, sobre todo, que es algo que mucha gente no entiende. Hay personas que vienen de Occidente, personas que porque tienen un alto nivel económico o vienen de un país mal llamado primermundista, pues se creen superiores y no van como turistas a aprender o a conocer, sino vienen a imponer o a quejarse de todo. Y eso ya crea una barrera inmediata frente a cualquier civilización, frente a cualquier nación diferente, que impide que uno pueda acercarse más. Así que uno tiene que ir siempre con una mente abierta, con disposición de aprender y con humildad. Si lo hace, yo creo que no solo en Corea, ni en el norte, ni en el sur, en cualquier país del mundo, puede llegar a conocer amigos, a tener amistades e incluso residir o vivir en ese país. Pero la clave está en el comportamiento, ¿no? Y en la educación. Sí, ¿no? Coincido totalmente, ¿no? Con lo que dice. Trasladándonos ya al momento actual, bueno, más o menos, cuánto tiempo le lleva desde que usted pues, llega allí, como pues, le invita, ¿no? Para visitar el país, hasta que usted ya pues, adquiere la relevancia que tiene actualmente a la hora de representar? Si no me equivoco, es el único extranjero, ¿no? que tiene las funciones que usted ha comentado antes de representar a Corea del Norte en el exterior. Estamos hablando de hace cuánto tiempo adquiere usted esos cargos y esos pues, trabajos, ¿no? de representación del país. Pues me costó 12 años. 12 años desde básicamente el 90 hasta el 2002. Y esta excepción, porque de hecho siendo extranjero, nacido en el extranjero, no podía ostentar normalmente este tipo de posición, se hizo una excepción a la ley que fue ratificada por nuestro anterior líder, Kim Jong-il, y de hecho mis propios amigos, que lógicamente tengo muchos, tengo cientos de amigos en Corea del Norte, no se lo creían. Solo uno apostaba por mí. Solo de tantísimos amigos que tenía, solo uno creía que sería capaz de lograrlo. Porque como cuando eres pionero, cuando haces algo que nadie ha hecho antes y cuando crees eso, que hay un obstáculo insalvable, pero es posible, ¿no? Con perseverancia y con dedicación conseguirlo, pues al final lo logré, ¿no? Al final logré mi sueño mucho antes, de hecho, lo que esperaba. Era mi sueño en la vida, ¿no? Mi proyecto de vida y al final pues lo conseguí relativamente joven. Ahora, ya digo que mis propios compañeros se lo creían y desde entonces pues sigo teniendo esas funciones hasta fecha de hoy. Y bueno, ha comentado antes Kim Jong-il, ¿le llegó a conocer personalmente? Sí, tuve posibilidad de estar con él en los eventos estatales, de saludarle, de mantener correspondencia, no cara a cara mucho tiempo, debido a las funciones que tiene, se consideraría muy egoísta, ¿no? De arrebatar 2 horas o 3 horas de un líder de una nación que además pasó tantas complicaciones. La época de Kim Jong-il fue la más dura durante la ardua marcha. Tuvimos la crisis alimentaria que duró prácticamente 7 u 8 años, así que eso fue un periodo en el que muy duro para Corea, pero que al final pasó y lógicamente no podía yo estar arrebatando tiempo de un representante, pero sí estábamos en contacto regular mediante correspondencia, mediante fax, como digo, sobre todo en ese tiempo. Posteriormente llegó Internet hacia el año 2000-2001 y tengo de hecho un regalo suyo personal que me hizo. Tengo un juego de té precioso, tradicional coreano, que me regaló él personalmente. Y en el caso del actual líder, de Kim Jong-un, no sé si en este caso pues sí ha podido tener más contacto con él, no sé si ha podido conocerle personalmente. En caso de que sea así, pues
produce mucha curiosidad, ¿no? Cómo es en el trato, porque ya sabe pues, que desde fuera, ¿no? Hay muy poca información sobre Corea del Norte, sobre sus líderes. La mayoría de información que llega, pues uno no sabe si creérsela, si no, si son simples rumores. No sé si ha podido conocer a Kim Jong-un y en el caso de que sea así, ¿cómo es en las distancias cortas? Igualmente, como en el caso de nuestro líder Kim Jong-il, pues eventos de Estado, saludarle y correspondencias oficiales, Internet también, obviamente, emails. Pero su trato no es muy diferente al de nuestro líder anterior, a Kim Jong-il. Es una persona muy honesta, directa y sobre todo muy humilde. Y aprendió de la dirección de la nación precisamente gracias al trabajo de su padre, ya que él se hacía pasar como secretario, uno de los muchos secretarios que tenía nuestro líder anterior, bajo un nombre falso. De esa forma él podía adquirir conocimiento de la sabiduría, ¿no? Legada ya no solo por nuestro líder Kim Jong-il, sino por el presidente Kim Il-sung, por su bisabuelo Kim Hyong-jik también. O sea, tiene una ascendencia de dedicación a la revolución en el país y eso se pasa de padres a hijos. La familia es muy importante, el traspasar ese conocimiento entre generaciones también, así que él ya venía con ese tipo de educación y forma de pensar. Y la verdad es que no solo yo, todo el pueblo coreano está muy contento con su actividad política y con la continuación del legado de nuestros anteriores líderes. Y entrando ya a hablar un poco más dentro del aspecto de viajes a Corea del Norte, ¿no? Claro, hay mucha gente que yo creo que desde fuera piensa pues, que es imposible viajar a Corea del Norte, que es un país completamente cerrado, incluso pues, que ir allí pues, es un peligro, que es peligroso. Empezando por el principio, sí se puede viajar a Corea del Norte, pero tengo entendido que esto no se puede hacer de forma independiente, tiene que ser contratando un tour. ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona, por ejemplo, en España que tuviera interés en visitar Corea del Norte? Por supuesto, pues al margen, ¿no? Obviando esta situación que estamos viviendo de pandemia, pero en una situación normal, ¿qué es lo que tendría que hacer un turista para visitar Corea del Norte? Bueno, hay varias opciones. Para empezar, dar a conocer que actualmente y lo más seguro durante todo 2021 no se va a poder viajar. Desde enero del 2020 las fronteras están cerradas para evitar la entrada de COVID porque no hay ningún caso en el país y el país está sellado totalmente al turismo, incluso a los propios diplomáticos de otras naciones. Nadie puede entrar y salir salvo circunstancias muy excepcionales. En situación normal no hay problema, no hay restricciones ni complicaciones para entrar a Corea del Norte como turista. Uno puede hacerlo a través de las decenas de empresas intermediarias que hay ubicadas en todos los países, incluida en España. Por ejemplo, está travelkorea.com, hay varias, está Viatges Pujol también en Barcelona, hay bastantes agencias que actúan como intermediarias para ofrecer paquetes de viaje a Corea del Norte. Normalmente nuestra agencia estatal de turismo está controlada por el Estado, tiene ese tipo de colaboración con agencias en todo el mundo. Las agencias se encargan de captar los clientes, pero toda la organización y todo el trabajo lo hace la agencia estatal, que es normalmente la Korea International Travel Company, que es la agencia estatal de turismo de Corea. Entonces, todo va a depender un poco del tipo de turismo que uno quiera hacer, si en grupos más grandes o durante más o menos tiempo, ¿no? Va a depender, lógicamente, eso va a repercutir mucho en el precio final. El coste de ir a Corea no tiene nada que ver de hacerlo de forma individual, con un vehículo propio, con dos guías que le son asignadas a la persona que quiere visitar, que ir con un grupo pues, de 30 o 40. El precio es mucho más económico porque esos costes de transporte, de guías, etcétera, pues se dividen entre el grupo, ¿vale? No tiene que pagarlos una sola persona. En cualquier caso, el viaje tiene que estar planificado. Normalmente se debe solicitar visado como mínimo con un mes de antelación. Ese es el periodo, en casos excepcionales pueden ser 20 días, pero como mínimo mejor un mes de antelación a través de una de las agencias autorizadas que existen, de las cuales se puede buscar por internet y escoger o mirar, comparar entre ellas. Y una vez simplemente escogido el paquete y con un mes de antelación se presenta el pasaporte. Tenemos embajada en Madrid, por lo tanto no hay problema para recoger el visado. Si no se puede recoger en cualquier otro lugar del mundo, si alguien quiere ir a Hanoi, quiere recogerlo en la embajada de Hanoi, no hay problema. Pues nuestras embajadas en el mundo proveen el visado y esa persona puede ir a Corea, donde le estarán esperando en el aeropuerto. Como otros países especiales, por decirlo así, como el Reino de Bután, Turkmenistán, etcétera, pues no se permite ese viaje de por libre.
tiene que ser un paquete contratado primero por adelantado. No puede uno cogerse una mochila e irse directamente al país, ¿no? Pero siguiendo simplemente este proceso de contactar con la agencia autorizada, no hay inconveniente ni restricciones normalmente, excepto para ciudadanos surcoreanos y de los Estados Unidos, que tienen limitaciones, porque no hay relaciones. El resto de nacionalidades no tienen ningún problema ni dificultad y puedo asegurarle que es el país más seguro del mundo. O sea que los pasos serían, en primer lugar, contactar a una agencia de las que esté autorizadas a realizar tours en Corea del Norte y una vez que hemos contratado ese tour, entonces solicitar el visado y hemos dicho con alrededor de un mes, mes y medio de antelación. Y no sé aproximadamente si sabe pues, cuál puede ser el coste, a lo mejor del tour mínimo, ¿no? Del más económico y el precio de un tour que ya pues a lo mejor dedique pues un par de semanas, 2 o 3 semanas a explorar algo más detenidamente el país. ¿De qué rango de precios estamos hablando? El viaje a la República Popular Democrática de Corea no es un viaje económico, es comparable a un viaje a Japón. No solo hay que contratar el paquete, sino no existen hospedajes de hoteles inferiores a 3 estrellas. O sea, lo mínimo es un hotel a 3 estrellas hasta 5 estrellas. Eso significa que no podemos aprovecharnos pues, de un bed and breakfast, no podemos aprovecharnos de un hostal o un alojamiento más económico estudiantil. Entonces, para el cálculo general, para un cálculo a grosso modo de una semana, uno tiene que ahorrar aproximadamente 3.000 euros, que es lo que le va a costar los 7 días en hotel, los desayunos, comida, cena, los guías, transporte, el visado y los billetes de avión. Hay que tener en cuenta que un avión, por ejemplo, Barcelona-Beijing, en lo más económico está circulando entre los 600 euros aproximadamente, al menos en la era pre-COVID. Ya veremos lo que pasa luego, pero unos 600 euros ahí. Y luego el vuelo desde Beijing a Pyongyang normalmente está casi controlado todo por la aerolínea estatal Air Koryo y cuesta unos 670, 680 euros por 1 hora 45 de viaje. Así que de esos 3.000 euros nos vamos a gastar casi 1.400 solo en lo que son vuelos. Y el resto habrá que pagarlo en concepto, como digo, de hoteles, transportes, entradas, etcétera. Eso es una idea general, ¿no? Así que unos 3.000 euros para una semana. Ese precio puede bajar considerablemente si entramos en un grupo. Claro, si se forma un grupo de 10 o de 20 personas, la propia agencia de viajes puede negociar con la aerolínea un precio muy inferior y a lo mejor conseguir pues, 150 euros de descuento por persona en el vuelo a Beijing. Luego, también hasta Pyongyang, a partir de un grupo de 12 personas aproximadamente, se puede conseguir algo de descuento también. Y luego, obviamente, las habitaciones. No es lo mismo también habitación individual que habitación doble. Si 2 personas comparten una habitación, el precio también se reduce bastante y podemos estar hablando entonces de una semana por unos 2.000 euros de coste. Se reduciría bastante. Y luego también conozco a algún viajero que, además de haber hecho el viaje vía Beijing en avión, también lo ha hecho a través de tren. O sea, han volado a Beijing y desde Beijing han tomado el tren y han entrado a Corea del Norte por la frontera de Dandong, llegando a Pyongyang, pero en tren. No sé si este viaje sería algo más económico por el hecho de no tener que tomar un vuelo o prácticamente sería No lo mucho, estaremos hablando de unos 150 euros de ahorro. mismo. Es más para los apasionados del tren, para la gente que le llama la curiosidad, porque hay que tener en cuenta que vamos a tardar unas 24 horas, que a veces se puede convertir en 28 horas si salimos de Beijing. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a estar encerrado en el tren durante 28 horas o tiene el tiempo para hacerlo, porque además si estamos hablando de ida y vuelta, pues hemos perdido más de 2 días y medio en el tren, ¿no? No vamos a ver tampoco mucho vamos a ver un poco el exterior, o sea, entrando desde Dandong hasta Sinuiju, que es la primera ciudad fronteriza en Corea, vamos a ver los campos de arroz, etcétera. Pero eso lo vamos a ver también si tenemos un recorrido o iremos con el autobús pues, a una granja cooperativa o a algún lugar rural, ¿no? A algún pueblo, a visitar la tumba de algunos reyes coreanos. Vamos a ver ese mismo tipo de escenario, ¿no? Es más para la gente que pues, le gusta y no le importa las incomodidades, ¿no? Entre comillas, de estar eso compartiendo el lavabo y el ruido, etcétera, ¿no? Llega uno bastante más cansado, claro. Así que depende del gusto del viajero, pero estaremos hablando a lo mejor de máximo 150, 180 euros de ahorro. Mm.
Y luego, bueno, una vez que llegamos a Pyongyang, que normalmente, bueno, tanto si llevamos en tren como si llevamos en avión, es el primer destino al que vamos a llegar, el inicio y normalmente pues también el final de nuestro viaje. ¿Qué tipo de ciudad es Pyongyang? Porque uno empieza a buscar información, no por internet, y es una ciudad de tamaño importante, ¿no? En torno a 3 millones de habitantes, más o menos, pero uno empieza a ver pues una ciudad muy monumental, el mayor arco del triunfo del mundo, el estadio de fútbol con mayor capacidad de todo el mundo, la Torre de Yuche, ¿no? Ve una monumentalidad que no sé si se puede comparar a otro tipo de ciudades, pero usted que conoce bien la ciudad, ¿cómo la describiría? No sé si es una ciudad también verde, si es una ciudad, pues eso, muy monumental, si podría compararla a alguna otra que a lo mejor haya podido visitar. No, es totalmente incomparable. O sea, Pyongyang en sí y Corea del Norte no se parece a ningún otro lugar del mundo. De hecho, hace no mucho he estado invitado por un club de viajeros que tienen sedes en todo el mundo. Son personas que a lo mejor la que menos ha visitado son 85 países y lo normal es que hayan visitado 125 países o 130. Personas que han dedicado toda su vida a viajar y es su pasión y modo de vivir. Y suelen coincidir en que las que han estado en Corea del Norte, en que es el país entre todos, si no el más interesante de los que más, siempre en las primeras posiciones de esos 130 países que hayan visitado. Es como viajar a otro mundo en todos los aspectos. Estamos hablando de que uno llega y no se encuentra con los anuncios comerciales que pueblan siempre otros aeropuertos, ¿no? Están llenos o personas pidiéndote dinero, pidiéndote favores, eh, teniendo tú que intentar sortear, ¿no?, esos problemas y agobiándote nada más a la llegada. Eso no existe, eso es inconcebible en Corea. Y es muy verde, tienes prácticamente 30 metros cuadrados de parques y jardines por habitante. Así que, sobre todo, si uno viaja fuera del invierno, que es lógicamente los árboles de hoja caduca y tal, pues sería a lo mejor un aspecto un poco más marrón o más gris. Si uno visita pues desde básicamente abril-mayo hasta octubre, se va a encontrar en un parque. O sea, toda la ciudad es un parque súper natural. El propio río que atraviesa la ciudad, el Taedonggang, ese río está cristalino, la gente pesca carpas grandísimas, o sea que eso demuestra lo bien que está, ¿no?, a nivel de poca polución toda la ciudad. Se presta muchísima atención al medio ambiente y se puede respirar. O sea, lo mejor es además el choque. Si uno ha visitado Beijing, donde no se puede respirar ni ver a más de 4 metros delante tuyo, pues todo negro, es carbonilla. En cuanto llegas y aterrizas en Pyongyang, pues es increíble. O sea, es como estar en plena naturaleza. Aire limpio por la noche, desde la propia plaza Kim Il-sung, si uno sale a pasear a las 10 de la noche, en el pleno centro de la ciudad va a ver todas las estrellas, las constelaciones, lo que no se ve normalmente en todas las grandes ciudades del mundo, por culpa de la polución, tanto la polución de humo tóxico como lumínica. En fin, hay tantas cosas que tiene, no solo a nivel monumental, sino a nivel de sociedad, a nivel de organización, todo es diferente y sobre todo es no globalizado. No vamos a encontrarnos con las marcas típicas que colonizan todo el mundo y que van destruyendo las culturas nacionales, sino vamos a encontrarnos prácticamente con la misma Corea que había hace 300 años a nivel de cultura, preservado tal cual. Y además de Pyongyang, en un recorrido, vamos a decir, no sé, por ejemplo, no sé, básico de una semana, además de Pyongyang, ¿qué lugares se suele visitar? ¿Qué lugares suelen llevar incluidos pues, estos tours, vamos a decir, más básicos? Después pues, le preguntaré sobre algunos tours más específicos, no zonas a lo mejor pues, más desconocidas del país, pero para un tour básico, ¿qué se suele visitar normalmente? Lo que se suele hacer normalmente son tres ciudades, o sea, es Pyongyang, Panmunjom, que es la zona de la frontera con Corea del Sur, y Kaesong, que es una de las principales ciudades, que está muy cerca de Panmunjom, y luego Wonsan o Nampo. Depende también de cuánto tiempo uno quiera estar viajando. Los viajes en carretera, el autobús va a 70, 80 kilómetros por hora, así que tardan un tiempo en llegar. No, las autopistas se usan también como pistas de aterrizaje y despegue de aviones, son elementos estratégicos dentro de la situación de todavía estado de guerra con Estados Unidos. Entonces, eso hace que a veces, pues, incluso tengamos la suerte de encontrarnos un árbol, ¿no?, en medio de la autopista. Ese árbol es para que el autobús se pare y de repente vemos los cazas, los MiG-29, etcétera, aterrizando y delante nuestro, ¿no?, y saliendo otra vez.
Entonces, por esa razón uno tiene que calcular un poco si quiere pasar más tiempo en la carretera o quiere moverse a lugares más cercanos. Pero una cosa muy típica sería Pyongyang, Nampo, que son Panmunjom. O sea, un triángulo para ver el complejo hidráulico del Mar Oeste y luego irse a la frontera, ver la situación, conocer la historia de la separación de Corea, de la guerra de Corea. Y en una semana eso estaría bien para no ir totalmente asfixiado. Ahora, si uno quiere también apretar más, pues se puede incluir Wonsan. Entonces, ir hasta Wonsan, básicamente uno va a gastar un día y medio solo para acercarse ahí. Y ya está. Otra alternativa en ese caso sería Sinchon. También, si a uno le interesa más el tema de la guerra y lo que pasó con los norteamericanos, etcétera, entonces visitar el Museo de las Atrocidades de Sinchon-ri, que es donde los norteamericanos ejecutaron a miles y miles de inocentes en los bunkers y en otros lugares, en otras prisiones. Y ya si nos da, o sea, si por ejemplo hacemos solo Panmunjom, hacemos un Pyongyang-Panmunjom, nos puede dar tiempo de ir hacia el norte, hacia Gyeongsan, que es muy recomendable, donde está el templo budista Pohyon y donde está el Museo de los Regalos Internacionales. También es una de las visitas más interesantes si uno tiene poco tiempo. Yo personalmente me quedaría, si pudiera, y es la primera visita, haría un Pyongyang, que son Panmunjom y Gyeongsan, en el norte. Y para alguien que a lo mejor tenga algo más de tiempo, que no tenga tanto problema a lo mejor en cuanto a presupuesto, tiempo, etcétera, que diga, puedo explorar el país todo lo que pueda, usted que lo conoce bien, ¿qué destino le diría? Mira, pues este lugar hay un templo, o este monte, esta montaña, o esta zona de costa, que a lo mejor no es prácticamente visitada, pero aquí sí que recomendaría ir. Bueno, pues hay que visitar el monte Paektusan, que es el monte más alto en la península coreana. El Paektu, que es el símbolo de la nación y también es un lugar histórico muy importante. Es un volcán extinguido que hace frontera con China, donde hay una biodiversidad increíble y es impresionante ver el amanecer allí en cualquier momento del año, ¿no? Es llegar a las 5 de la mañana, a las 4 a las 5 de la mañana, normalmente hay un vuelo, un charter que llega el día anterior, uno se aloja en Samjiyon, que es la ciudad más cercana, y desde Samjiyon, pues a las 3, a las 4 de la mañana, se hace una subida. Primero hay una parte que se hace en autobús y otra se hace andando, hasta llegar al corazón del volcán, desde donde se puede ver el amanecer, ¿no? Es impresionante, es realmente naturaleza pura, es una maravilla conocer el Paektusan, que en China se conoce como Chiangbaisan. Y bueno, eso pues es un viaje mínimo de 3 días, 3, 4 días para aprovechar y ya uno visitar el lago Samji, los alrededores, los bosques que hay, al que le guste la naturaleza, pues es fantástico. Ese es el lugar que yo visitaría si tengo bastante tiempo. Ahora no todo el año está abierto, en invierno se alcanzan temperaturas de 40-45 grados bajo cero, eso hay que tenerlo en cuenta, no funcionan ni las cámaras prácticamente a esas temperaturas. Hay que ir preparado, hay que resistir el frío y, bueno, básicamente si evitamos el invierno en periodos pues, de junio hasta septiembre-octubre es perfectamente visitable, pero hay que preguntar antes porque, claro, no siempre están disponibles los vuelos que van desde Pyongyang hasta el aeropuerto de Oran, que es el más cercano al volcán. ¿Y hay alguna fecha concreta que recomiende porque se celebre pues, algo en particular, ¿no? Que digan, es que esta semana a lo mejor de pues, principios de septiembre o del mes de julio recomiendo especialmente venir porque se celebra, pues se conmemora pues algún aniversario en concreto? ¿Hay alguna fecha que usted recomiende 100% para visitar el país? A ver, tengo que decir una cosa, ¿no? Muy clara. El visitante turista no tiene ningún filtro. Como he dicho antes, cualquier persona puede visitar prácticamente el país que vaya a hacer turismo. No estamos hablando de periodistas, ni estamos hablando de nadie que quiera hacer negocio, o sea, lo que sería un simple turista que quiere echar fotos y conocer un poco en general el país. Si uno quiere algo más, si uno quiere visitar determinados lugares como hospitales, escuelas de primaria, en fin, conocer más a fondo lo que es la vida propia de la nación, no puede hacerlo como turista. No está permitido al turista visitar bastantes sitios, incluyendo el Palacio Memorial Kum Susan, por ejemplo, donde se encuentra el mausoleo de nuestros líderes. Ahora hay bastantes sitios que están restringidos y que no están abiertos a los turistas. Para que uno visitar más las cosas internas del país o conocerlo más a fondo, tiene que hacerlo a través de nuestra asociación, la Asociación de Amistad con Corea.
porque tiene que visitar el país como amigo, con una invitación especial, un visado especial, no como turista. Esto lo quiero decir para evitar luego decepciones, porque hay muchas agencias de turismo que para conseguir clientes prometen cosas que luego no suceden, porque no puede ser. Por ejemplo, estos aniversarios de los que estamos hablando. Estamos acostumbrados a ver en televisión los grandes desfiles, ¿no? Con los misiles, etcétera. Esto solo lo pueden atender personalidades. Si bien cuando hay algún aniversario importante como 16 de febrero o 15 de abril o 9 de septiembre, siempre hay algunas actividades como bailes comunes, ¿no? Que se ven en las plazas de todo el país, o la gente cantando, de fiesta, haciendo picnic. Los eventos importantes, los conciertos, como digo, los desfiles militares y todo esto, no son accesibles a ningún turista. Tiene que tener invitación especial de nuestro gobierno. ¿Vale? Entonces, por eso lo digo, porque hay muchas agencias que están promocionando un viaje, porque por ejemplo es el 50 aniversario de la Fundación de la República, o el 100, por ejemplo, el año que viene tenemos el aniversario tanto de nuestro líder Kim Jong-il como del presidente Kim Il-sung. O sea, el año que viene, 16 de febrero, 15 de abril, son muy importantes. Y entonces hay muchas celebraciones. Pero los turistas normalmente no se les permite acceder a ellas, o incluso en ocasiones se les lleva fuera de la capital durante estos momentos, ¿no? Así que es importante, cuando uno quiera visitar, recomiendo que sea durante las festividades. Sí, está bien. Un 15 de abril, por ejemplo, es el Día Nacional, el nacimiento de Kim Il-sung. Está bien porque podremos ver por lo menos pues, la gente bailando en las calles, celebrando ese día en una atmósfera relajada, pero no es posible para un turista regular acceder a muchos lugares oficiales o a las festividades estatales. Agradezco mucho la aclaración porque es que efectivamente, más de una vez que me he metido a buscar, ¿no? Pues navegar un poco por internet y ver a ver qué tipo de tours ofrecen a Corea del Norte, es cierto que hay muchas agencias que lo que promocionan es específicamente visitar el país en estas fechas tan señaladas, ¿no? Y muchas incluso pues ofertan el acudir a desfiles militares y claro, pensando muchas veces en lo hermético que es el país, muchas veces me ha llamado la atención, ¿no? Encontrarme con estos viajes en oferta en fechas tan señaladas y prácticamente pues anunciando que puedes ver el desfile en la propia plaza Kim Il-sung y es algo que agradezco mucho, ¿no? que nos haya aclarado. Sí, porque es que luego el problema es que, claro, las personas se decepcionan, es mejor ser honesto, ¿no? Pero claro, cada agencia turística intenta vender, pero bueno, no deberían mentir, porque luego me vienen a reclamarme, yo recibo emails o nuestra embajada en Madrid, pues llamadas obviamente de personas que se quejan porque tal empresa les había dicho, les había prometido y luego resulta que no era así, ¿no? Entonces, por eso es importante dejarlo muy claro qué es realmente lo que se puede hacer como turista y qué es lo que no se puede hacer. Y luego también tenía una serie de preguntas, ¿no? Que cuando he comentado a los suscriptores del canal que va a venir usted, pues me han llegado muchísimas preguntas sobre gente pues, que está interesada en visitar Corea del Norte o que le atrae el exotismo del país, ¿no? Y me han llegado muchas dudas pues, a nivel práctico, sobre todo de cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Sabe pues, que hay mucho mito, mucha leyenda y pues aprovechando que estoy hablando con usted, pues qué mejor persona, ¿no? que para preguntarle sobre todo esto. Una de las primeras cosas que me han preguntado es sobre el tema Internet. ¿Se puede usar Internet en Corea del Norte? ¿El ir allí supone el estar completamente incomunicado? ¿Podemos hacer uso pues, de las típicas aplicaciones para mandar un mensaje a nuestros familiares, amigos, etcétera, o no? ¿Qué tipo de restricciones hay al respecto? Va a depender del hotel donde nos alojemos. Prácticamente casi todos hoy en día ya tienen Wi-Fi, tienen una zona, por lo menos una zona, no en todo el hotel, pero en el lobby o a lo mejor en la cafetería, donde podemos conectarnos normalmente por un precio pues entre 5 o 10 dólares la hora. Entonces ahí podemos usar WhatsApp, Telegram, en fin, las aplicaciones que queramos. No hay servicio de roaming, ni hay convenio de roaming. Eso significa que si nos traemos un smartphone desde España, no hay ningún problema, uno puede entrar su smartphone como su ordenador portátil, etcétera, dentro del país, pero no va a darnos señal, no vamos a estar conectados a la red telefónica. Hasta el problema COVID, nosotros en la empresa general de telecomunicaciones, se llama Coriolink, ofertaba tarjetas SIM para turistas y visitantes que querían estar en contacto las 24 horas. Pues, gente de negocios o alguien que quiere tener esa conexión. Entonces hay que comprar una tarjeta SIM propia del país, que es la Coriolink. Y esa tarjeta sí que permite llamadas
y, o sea, enviar y recibir llamadas a cualquier país del mundo, pero es bastante cara. Es bastante cara, nos puede costar alrededor de los 200, 300 euros el conseguir esa tarjeta y normalmente se consigue en el aeropuerto de Pyongyang al aterrizar. No sé cuál será la nueva normativa porque eso va cambiando, ¿no? Cuando se vuelvan a abrir las fronteras, pero hasta hace estos prácticamente un año y medio se permitía a los turistas el comprar esta tarjeta para los que querían estar conectados, incluso con internet también. Puedes comprar paquetes de internet por si quieres comunicarte cuando estás fuera del hotel. Como ya he dicho, en el hotel hay wifi, pero si estás en otro lugar y quieres estar comunicado por internet, pues compras paquetes con datos, ¿no? Con lo que 500 megas o 1 giga, etcétera. Y eso se paga dependiendo de la cantidad de datos que compres. Tendremos que ver a ver si continúa así, si bajan los precios, si cambia esta medida o cómo será. Pero básicamente hasta ahora la conexión puede ser a través de teléfonos del propio hotel. El propio hotel tiene teléfono internacional donde se pueden hacer llamadas, pero normalmente no se pueden recibir. Es un sistema bastante complicado para llamar a Pyongyang, pero se pueden hacer llamadas a España, a cualquier móvil, a cualquier número sin problemas. Luego tenemos email propio. La mayoría de hoteles tienen su servicio de email, pero es un ordenador compartido, en el que no hay privacidad, es un ordenador que usan todos los turistas que quieran usar el email. Y luego estaría esta opción, que es la de comprar Coriolink, la tarjeta, o bien un paquete de datos de Internet. Y luego los lobbies Wi-Fi, como he dicho, pues a un precio la hora normalmente que establecen. Por ejemplo, el Hotel Sosan tiene esto y el Hotel Corio también ya tienen servicio Wi-Fi. La mayoría de hoteles para turistas ya ofrecen este servicio. Ujú. Y luego también, una pregunta también un poco en esta línea es en cuanto al uso que se puede hacer o no de, pues, de cámaras fotográficas, si, pensando en un turista, no en un periodista, en alguien que quiera documentarse, sino pues en un viajero, alguien que quiera, pues, como recuerdo, hacer fotografías, ¿se puede hacer? ¿Hay restricciones? ¿Alguien va a comprobar pues, las fotos que hemos hecho, que no, para ver si cumplimentamos con cierta normativa? El tema vídeo, ¿se puede también grabar? No sé al respecto cuál es la situación. Eso depende mucho del guía que tengamos asignado y del comportamiento de la persona. Normalmente no hay problemas en sacar fotografías de todo, excepto personal militar e instalaciones militares, ¿vale? Normalmente, o cuando nos lo indique por algún motivo que desconozcamos o por lo que sea, nos lo indique nuestro guía, que por favor no tenemos fotos, ¿no? Pero normalmente personal e instalaciones militares es lo que está prohibido filmar o tomar fotos. Se pueden hacer pequeños vídeos también, pero es normalmente, como digo, nuestro guía, el que, como va a estar siempre con nosotros y además va a hablar nuestra lengua, sea castellano, sea inglés, sea ruso o chino, nos va a informar o ante la duda le podemos preguntar. Si uno intenta tomar fotos o hacer vídeos a escondidas, entonces crea un problema. Puede ser expulsado del país y desde luego se le va a verificar su tarjeta o incluso es probable que tenga que dejar la tarjeta en Corea, regresar con su cámara y dejar su tarjeta de memoria. Entonces es muy importante el comportamiento. Si el guía ve que uno está echando fotos normales de los lugares que visita, de los panoramas, etcétera, y no está haciendo fotos en secreto, o sea, o intentando hacer escaparse del grupo, etcétera, entonces normalmente no hay ningún problema en echar fotos a todo y pequeños vídeos y el guía o la guía ya va a indicar si en algún momento no procede, porque claro, hay lugares, incluso en la propia capital, que son instalaciones militares, pero están ocultas como instalaciones civiles. Entonces, en un momento dado podemos pasar por un sitio, echar una foto a un edificio que nos parece interesante y ser una base militar, camuflada. Así que nuestro guía nos va a decir, por favor, no tome esa foto allí, ya está, ¿no? No hay más problema que ese. Ahora, si uno insiste y sigue haciendo de las suyas en contra de la opinión o de los avisos del guía, pues o se quedará en el hotel o será expulsado del país y ya no podrá regresar. Y en el caso de una persona que quiera ir a grabar, porque, por ejemplo, imaginé, no sé, yo mismo el día de mañana quiero ir a Corea del Norte porque quiero hacer una serie de vídeos para YouTube a nivel turístico, pues enseñar pues, los lugares más destacados de Pyongyang o el recorrido que hago por el país. En ese caso, ¿qué procedimiento debería de seguir para no grabar de tapadillo, vamos a decir, sino para poder grabar pues, de forma
vamos a decir, oficial. ¿Esto, primero, es posible? Y en caso de que lo sea, ¿qué procedimiento se debería de llevar a cabo? Es posible. En ese caso tienen que escribirme directamente a mi email, corea@corea-dpr.com, que también tengo Twitter y las redes sociales, porque debe autorizarse primero por nuestros diferentes ministerios. Cualquier tipo de proyecto para grabar en el país, bien sea a nivel pues, de naturaleza, de turismo, de lo que sea, ¿no? Sobre la vida en Corea o lo que queramos hacer, entra en el ámbito de periodismo. Por lo tanto, requiere de un permiso especial para poder grabar, una licencia especial. Entonces, me tienen que escribir con la propuesta de ese proyecto. Eso yo lo mando a los ministerios correspondientes y cuando está aprobado por todos, pues, se le proporciona un visado especial que permite la grabación sin limitaciones en el país, ¿no? En los lugares donde se visite. Muy bien, pues no, es que la verdad, pues ya sabe, ¿no? Mucha de la gente que me ha contactado directamente me venía a decir que, bueno, que prácticamente pues al llegar a Corea del Norte en el propio aeropuerto de Pyongyang te van a requisar el teléfono móvil, te van a requisar la cámara, que hacer alguna foto pues siempre va a ser de tapadillo y vemos que no es así, ¿no? Luego también otra pregunta que le quería hacer es con respecto a la libertad de movimiento que podemos tener. Ya hemos dicho que tenemos que contratar un tour, ¿no? Que imagino pues, que tendrá programadas actividades durante prácticamente todo el día, pero imaginemos que, no sé, pues llegan las 8 de la tarde, llegamos al hotel, ya no hay ninguna actividad programada más y nos apetece salir a dar una vuelta para ir a ver cualquier monumento que nos haya gustado. ¿Podemos hacer eso o tenemos que quedarnos en el hotel, tenemos prohibida la salida y siempre que vayamos a cualquier sitio tiene que ser con la compañía de los guías? Bien, por ley, y esto es por ley, no por decisión de los guías, el turista debe estar siempre acompañado. Una vez salga de lo que es el perímetro del hotel, siempre debe estar con su guía correspondiente. Bueno, normalmente son dos, uno de los dos guías, porque uno suele estar acompañando siempre al visitante extranjero, mientras otro va a hacer papeleos, ¿no? Normalmente que necesita pues, conseguir unas entradas o conseguir un sello para entrar en Panmunjom, por ejemplo, que es un sello que da solo el Ejército Popular. Entonces, para esto depende mucho de que si visitamos como turista, si estamos en un grupo o no, porque si estamos en un grupo, los 2 guías o 3 guías no pueden multiplicarse por 10 para acompañar a las 10 personas de forma individual para pasear por Pyongyang. Pero si viajamos solo o a lo mejor o con otra persona, el guía está disponible y por lo tanto simplemente se lo preguntamos y si él normalmente no va a tener problema y nos va a acompañar por donde queramos, ¿no? O sea, vamos a poder beneficiarnos mucho si el viaje lo hacemos de forma individual en ese tipo de casos, para aprovechar el máximo el tiempo o para solicitar cosas que en origen no están en el programa y que, pues eso, no queremos estar en el hotel, nos apetece pasear por la noche por Pyongyang. Entonces, esto va a depender, esa discreción del guía, de la persona que tengamos, va a depender mucho de eso. Vamos como individuales, vamos en grupo y después, ¿qué tipo de personas somos? Si llevamos 2 días y no hemos creado conflicto ni problema y somos respetuosos, perfecto. Ahora, si el guía ve que nos estamos metiendo siempre eso, a escondidas o intentamos hacer cosas incorrectas, pues el guía va a decir, no, quédate en el hotel, ¿no? Así que hay que ganarse también la confianza del guía mediante el comportamiento, ¿no? Que tenga el visitante. Así que va a depender de esos factores. Otra cosa es si alguien viene de nuestra Asociación de Amistad con Corea, como digo, y no viene como turista, con una invitación oficial de nuestro gobierno. En este caso es considerado un amigo del país y no hay problema para pasear, para ir a las tiendas, etc. Es una visita totalmente diferente, con un visado totalmente diferente. Y ya sea bueno, durante nuestras visitas que estén programadas dentro del tour, como pues en caso de que se nos conceda, ¿no? ese permiso para salir por nuestra cuenta con el guía una vez hayan finalizado las actividades, ¿está permitido que podamos entrar en contacto con personas locales, con habitantes de Pyongyang? ¿Podemos entablar una conversación? Porque, bueno, ya sabes, muchas veces, ¿no? Se viene a decir que está totalmente prohibido entrar en contacto con la población local, que incluso que los locales tienen prohibida cualquier tipo de comunicación con extranjeros. Incluso ha habido documentales en los que se ha venido a decir que los locales que aparecen hablando que son incluso actores. No sé, ¿es realmente esto así o nosotros, pues, si de forma natural vamos a visitar un monumento y podemos entablar una conversación con alguien, está permitido? Para un turista, normalmente no. Para un turista está restringido. El turista va a tener sus conversaciones limitadas a los guías, tanto sus guías personales como los guías de los monumentos, etcétera, o hacer alguna pregunta si visita
en un momento dado pues una granja cooperativa, ¿no? Preguntarle algo a los campesinos de allí, pero no se puede realmente entablar una conversación así con cualquier persona. Esto es porque el turista, como he dicho antes, no pasa ningún filtro. Entonces, para nuestro gobierno siempre existe la potencialidad de que un visitante turista pues, sea un periodista encubierto, un propagandista, de hecho, o una persona, un espía, o una persona que intenta sabotear al país de alguna forma. Entonces, como no sabemos realmente quiénes son esos miles de personas que están entrando de forma regular en el país, la forma de prevenir que puedan dañar a la nación es limitando su acceso, ¿no? Tanto en movimiento como en conversación o en interacción con la población. Así que va a estar muy limitado, prácticamente un turista normal no va a poder hablar con cualquiera, intercambiar un tiempo con cualquiera, si no es de forma casi accidental, por ejemplo, pasar por una escuela o visitar una escuela en ese momento dado, pues los jóvenes estén jugando a fútbol y uno quiera dar 2 patadas a la pelota, pero nada más que eso. Así que si uno quiere llegar más allá de lo que es el puro turismo, entonces, de nuevo, tiene que acercarse a nuestra sección de amistad con Corea, podrá hablar con todos los ciudadanos que quiera, podrá ver cómo son los hospitales, cómo son los supermercados, e incluso, pues, como algunos de nuestros miembros en España han estado estudiando coreano en Pyongyang durante varios meses. Así que esas son, digamos, posibilidades que existen, pero que dependen mucho de la confianza que tiene el país con respecto a ese visitante. Si uno quiere acceder más a la nación, el país tiene que también tener más confianza en esa persona, y eso, como he dicho, lleva un tiempo, no es de forma automática. Y pasando a hablar un poco de la sociedad norcoreana, ¿no? Porque estamos hablando ahora de turismo, pero de extranjeros que visitan Corea del Norte. Pero el turismo es importante para los habitantes del país, es una actividad que se suele realizar, no sé, por ejemplo, los habitantes de Pyongyang suelen, cuando tienen vacaciones, pues ir a algún sitio de la costa, moverse pues entre diferentes ciudades, visitar un parque nacional o incluso, pues, no sé, por ejemplo, poder ir a China de vacaciones, ¿no? Un país que es vecino, con el que pues, hay buenas relaciones. ¿Es importante el turismo para los norcoreanos o es una actividad que está de alguna forma restringida? El turismo es una actividad que se realiza a nivel nacional de forma regular, porque además el Estado paga las vacaciones a todos los ciudadanos. O sea, una persona tiene sus 20-25 días en verano pagados por el gobierno, no solo el transporte, sino los hoteles en el lugar de su elección. Entonces hay decenas de hoteles, de balnearios, de lugares de refugio en la montaña, donde los ciudadanos van de forma totalmente gratuita a disfrutar de su tiempo libre. De hecho, se ha construido una ciudad entera de vacaciones en la zona de Wonsan, que es una ciudad de vacaciones hecha para los coreanos, aunque lógicamente cuando vengan los turistas extranjeros también podrán alojarse allí porque es impresionante. Estamos hablando de cientos y cientos de apartamentos y de hoteles, restaurantes y lugares de ocio en la costa. Entonces, el turismo nacional es regular y, como digo, gratuito, pagado por el Estado. Ahora, el problema del turismo internacional, aunque a los coreanos les gusta conocer, como cualquier persona, otros países, está en el uso de la divisa, en los dólares y euros. Corea es uno de los países, si no el país más sancionado de todo el mundo, ¿no? Las sanciones impiden que Corea pueda recibir euros o dólares, hacer transferencias bancarias o hacer negocios internacionales. Eso hace que la población no tenga acceso a euros o dólares. Pues tiene acceso a su moneda nacional, no existe el desempleo, no existe nadie viviendo en la calle, pero no puede permitirse pagar 1.000 o 2.000 euros para cada ciudadano que quiera irse a Disneyland París o a China o a cualquier otro sitio, porque en cuanto cruzas la frontera, un turista tiene que pagar en divisa, tiene que pagar en euros o en dólares, convertirla, por ejemplo, de dólares a yuan renminbi, al yuan chino. Si no tienes euros o no tienes dólares, nadie te va a cambiar el won norcoreano por yuan chino. Nadie, absolutamente. Así que China, como país capitalista y parte del mundo globalizado, tiene un intercambio de monedas y uno tiene que llevar una divisa que para Corea es un lujo y no puede permitirse ese tipo de gasto, ¿no? Así que claro que a la gente le gusta conocer, pero la mayoría de coreanos que están en el exterior, aproximadamente unos 50.000 coreanos hasta las últimas sanciones, estaban trabajando en el exterior. Lo normal es que el coreano que está en el exterior está siendo invitado o está realizando un proyecto
que es conjunto con otra nación, bien sea un gobierno o una empresa privada extranjera. No por puro ocio, ¿no? Pero bueno, como pasa en la mayoría de países capitalistas, una persona puede potencialmente recorrer muchos países del mundo, pero si no tiene dinero para comer, pocos aviones va a poder coger, ¿no? Pues en el caso de Corea, que es un país socialista, la prioridad está en los alimentos, en las medicinas, en que todo el mundo tenga una vivienda y no tiene la capacidad, sobre todo por las sanciones, para poder pagar este tipo de viajes al extranjero. Y cambiando ya un poco de tema, hablando un poco más pues, de la experiencia que usted tiene viajando, porque imagino que a raíz de su cargo pues, ha debido de recorrer pues, prácticamente todo el mundo, ¿no? Representando al país, diferentes proyectos. ¿A usted personalmente le gusta viajar o es una actividad que tiene que hacer porque bueno, forma parte de sus obligaciones o disfruta también de este aspecto pues, de visitar otros países, de conocer otras culturas? Me gusta mucho viajar, sobre todo por ese aspecto, por el hecho de conocer, por el hecho de aprender de otras culturas. No voy por los monumentos, no me interesan los monumentos ni los lugares para turistas. Yo cuando voy además a un país que normalmente estoy invitado, o bien por un ministerio o por personal del gobierno, en alguna ocasión por amigos o partidos políticos, etcétera, donde voy a dar charlas o tener reuniones con personalidades o con empresas, etcétera, lógicamente aprovecho esa visita donde me han invitado para conocer más a fondo, ¿no?, ese país, si puedo alargo mi estancia 5 días o una semana, para una vez hecho el trabajo, empaparme lo máximo posible de esa cultura y del conocimiento, ¿no? Y normalmente lo que hago es intentar escaparme, en ese caso sí, de la parte protocolaria. No me interesan los hoteles de 5 estrellas, ni los grandes banquetes de Estado, ni me interesa, pues eso, estar como están normalmente las personalidades políticas invitadas. A mí me interesa lo que vive el día a día del pueblo. Me interesa ir a las casas comunes de la gente, hablar con ellos y saber de su historia y saber qué es lo que opinan de su gobierno, qué es lo que opinan de su día a día y empaparme de todo ese conocimiento, ¿no? Así que esa es mi forma de viajar, es estando lo máximo posible cercano a la realidad y a la gente que vive el día a día, ¿no? Verlo, cómo son los mercados, lo que consumen, etcétera, y interesarme por esa parte política, socioeconómica, eh, incluso psicológica, ¿no?, de una sociedad, no por la parte exterior o la parte más turística, digamos, pura, ¿no?, de cualquier país. Y en este sentido, ¿hay algún país que le haya resultado más enriquecedor? No sé si puede comentar a lo mejor pues 3, 4 destinos que pues en su caso que está más interesado pues en temas más culturales del día a día, no sé, pues destinos que recomiende visitar porque la experiencia pues le haya marcado, le haya impresionado algo de lo que ha visto. ¿Hay algún, no sé, top 3, top 4 de países que recomiende visitar en este sentido? Bueno, tampoco he visitado tantísimos países, he visitado bastantes, pero como casi siempre mi trabajo, mis obligaciones me llevan a Asia, pues tiendo a ser un poco partidista, ¿no?, de esa parte del planeta y de irme hacia allá. Yo recomendaría dos países, que es Laos y Myanmar, porque son probablemente, por una parte, Laos es un país pequeñito, es muy fácil visitarlo, no es peligroso, excepto lógicamente si uno se va por la selva, que puede tropezar con una mina, lo mismo que pasa en Camboya, pero es un pueblo y una gente muy amable y que desde luego es muy hospitalaria. Tiene todavía algo de influencia de la época de cuando Laos era la Popular de Laos, República Popular Democrática de Laos, era un país socialista, ¿no? Lógicamente todo eso ha cambiado ya prácticamente queda poco, pero se nota bastante en la cultura y en la forma de ser de la gente, ¿no? Y es un país bastante virgen, bastante virgen. Si lo comparamos, por ejemplo, con Vietnam, que es un país muy visitado, ¿no?, o Tailandia, que es increíblemente turístico. Y luego Myanmar por la variedad de su gente, también por la cantidad de nacionalidades que hay, ¿no?, de formas de pensar, de ser, quitando aparte el problema político de la junta militar, de siempre sale lo mismo, ¿no?, de lo que sale en los medios. Otro pueblo también, el pueblo de Myanmar, que es súper hospitalario, son muy buena gente, hay lugares preciosos y prácticamente que nadie ha visitado.
donde no se acercan el poco turismo que va, ¿no? Porque tienen miedo a eso, a que pueda haber un conflicto, les puedan encerrar, ¿no? Es un país relativamente seguro si no nos movemos de nuevo en las zonas de la selva, que es donde están los temas de producción de drogas y de lucha entre clanes y etcétera. Si no nos movemos por lugares donde nos lo van a decir los propios ciudadanos, ¿no? Que es peligroso, pues desde la capital, desde la antigua capital de Yangon hacia Mandalay, e incluso últimamente me han dicho que la zona de Mogok, que es donde están los famosos rubíes, ¿no? de Myanmar, está abierta. Es un país muy, muy, muy interesante. Muy interesante porque precisamente prácticamente no tiene turistas en muchos de sus lugares y eso lo hace, para mí, especialmente interesante. No me gusta el turismo masificado, como he comentado antes, y Myanmar creo que ofrece muchos lugares por descubrir y tiene una variedad increíble. Pues me apunto las recomendaciones. Yo Laos es un país que no conozco, pero Myanmar sí, y como dice, es impresionante desde la propia capital, ¿no? Yangon. Y sobre todo es cierto eso, de que es un país al que, pues, por temas políticos, etcétera, ha estado cerrado durante muchísimos años al turismo, por lo menos al turismo masivo. Y es cierto que es muy auténtico, ¿no? Es un sitio al que llegas y todavía puedes tener esa sensación de perderte por un mercado siendo tú el único extranjero, cosa que, por ejemplo, pues Tailandia, Vietnam, este tipo de países del sudeste asiático, pues es algo que ya, por desgracia, se ha perdido. ¿Cree que en los próximos años Corea del Norte se va a abrir más al turismo, va a intentar promocionar más el tema turístico? ¿O existe a lo mejor cierto miedo a que pueda suceder lo mismo que a lo mejor países como estos, ¿no? Como Tailandia, como Vietnam, que el hecho de abrirse al turismo pueda traer ciertas cosas arraigadas, ciertos problemas, inconvenientes? No sé cómo, ¿qué piensas sobre Sí, esto? no, de hecho el turismo está muy limitado. No es un sector económico importante para nada, para Corea. La producción minera es la producción principal y la principal exportación del país. Luego también todo el tema relacionado con tecnología, inteligencia artificial, programación. La industria del turismo no es una industria vital y en el gobierno, en nuestro gobierno, no se desea que eso se convierta en algo masivo, para nada. Entonces, yo creo que más o menos, de hecho, se llegó al límite. En el 2019, no sé si estaban por 50.000, 100.000 turistas estaban llegando prácticamente al año. Hemos de tener en cuenta que eso en el año 2000 a lo mejor eran 1.000 personas al año las que venían, o 1.500. Y ya se empezaba a notar, ¿no? Se empezaba a notar la diferencia y sobre todo que tampoco hay capacidad, porque como hemos comentado antes, las fechas importantes, todo el mundo quiere ir a la vez y no hay capacidad hotelera ni hay medios para tanto turista, ¿no? Para dar comodidad al turismo. Y en el año 2019, de hecho, hubieron restricciones y no todo el mundo que quería viajar pudo hacerlo, sobre todo en fechas importantes, las celebraciones nacionales. Así que yo creo que va a estar más o menos al mismo nivel que estuvo en el 2019, se va a mantener a esos niveles porque no es prioritario para el gobierno y como acabas de comentar, pues obviamente, cuanto más se masifica el turismo, menos disfruta el propio turista y más problemas para la población local. Y ya para terminar, Alejandro, una pregunta que le hago a todos los invitados, ¿no? Que vienen es ¿cuál es el viaje que no ha hecho y que en el futuro le gustaría hacer? No sé si tiene algún viaje pendiente o algún lugar que le gustaría visitar que todavía no ha podido hacer. Pues sí, sí, Mongolia. Hace muchos años que quiero ir a Mongolia y que no he tenido posibilidad. Ya digo, normalmente no tengo tiempo para viajar por placer, entonces dependo bastante de dónde me lleva mi actividad para poder visitar otro país, ¿no? Y Mongolia no he tenido posibilidad todavía y tengo bastantes ganas de visitarlo. Tengo amigos allí en el ejército mongol y muchas veces en Pyongyang hemos estado incluso cantando juntos y celebrando juntos los días nacionales. Siempre con Mongolia hay muy buenas relaciones entre Corea del Norte y Mongolia y siempre me han invitado y me han dicho que vaya al país, pero como se trata eso de un viaje por placer realmente, no sé cuándo lo podré hacer, pero es mi viaje pendiente. Es un viaje que también tengo yo pendiente, además que hace poco ha eliminado las restricciones, no hace falta ningún tipo de visado siendo español para entrar a Mongolia y bueno, es un país relativamente bien comunicado en tren, ¿no? La línea del tren transiberiano cuando llega a Irkutsk y Ulan-Ude baja
así que bueno, podemos llegar relativamente fácil desde Beijing o desde Rusia. Pues nada, Alejandro, ha sido un auténtico placer. Creo que en esta hora más o menos hemos tratado todos los temas así relacionados con cómo planificar un viaje a Corea del Norte. Espero pues haber podido resolver algunas dudas, ¿no? A la gente que esté viendo este vídeo sobre pues que efectivamente se puede viajar a Corea del Norte, que es un destino único por sus características históricas, políticas, culturales, etcétera. Y que, bueno, pues ojalá que dentro de no mucho tiempo las fronteras en general se puedan volver a abrir, que se pueda volver a viajar y ojalá que dentro de no mucho tiempo pues me pueda volver a poner en contacto con usted para pedirle ir a visitar el país, no sé, hacer algún proyecto, porque desde luego tiene que ser un país espectacular. Pues cuando quiera, esperemos también por el bien, la salud de todos y sobre todo eso, para que se abran las fronteras y bienvenido siempre a la República Popular Democrática de Corea y cualquier proyecto, cualquier idea, encantado de recibirla, apoyarla y si es posible, pues acompañarle durante su visita. Pues un saludo, Alejandro, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Todo un placer. Hasta pronto. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés. Si ha sido así, recordad darle a like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nada, daros las gracias por haber visto el vídeo hasta el final. También darle las gracias a Alejandro por haber aceptado la invitación a participar en esta charla. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.